diálogo que se plantea en estas jornadas alrededor de la apertura del curso académico de aquí del SEP y sobre una reflexión en aspectos turísticos que creo que es más necesaria que nunca. Sobre todo en ciudades que tienen capacidad para liderar el turismo a nivel mundial, como es el caso de Barcelona. Yo creo que no es ninguna casualidad que Barcelona haya sido una ciudad que ha tenido una evolución muy importante a nivel turístico y que no es una casualidad porque convergen en él pues, la seriosidad o el rigor del mundo académico, la seriosidad y el rigor de las personas que trabajan técnicamente en el ámbito del turismo y también el esfuerzo y el rigor de las propuestas creativas que se pueden producir dentro del sector. Y creo que esto es lo que ha permitido que Barcelona sea pues, una de las ciudades que tiene un incremento más notable alrededor de su crecimiento turístico en la última década y que además pues, se ha reconocido con un modelo que tiende a la sostenibilidad. Digo tiende a la sostenibilidad porque si se utiliza, si se le da el valor que tienen a las palabras, hablar de sostenibilidad es realmente un trabajo magno que solo se puede desarrollar en muchos años y con mucha constancia. Pero sí que creo que desde Turismo de Barcelona, que como saben es un consorcio público-privado, pues se ha hecho un esfuerzo para que el turismo en Barcelona no tuviera una eclosión muy importante y luego pues una disminución lenta pero segura, al contrario. Se ha intentado introducir siempre elementos tanto de gestión, de excelencia como de creatividad para mantenerlo pues, a unos niveles altos. Obviamente siempre hay unos ciclos económicos que se sobreponen a estas circunstancias y diría que en el caso de Barcelona pues hemos sufrido este verano, en estos últimos 2 años, pues la dureza pertinente a lo que es el ciclo económico actual. Aún así, se han encontrado recursos suficientes como para mantener un alto nivel y todavía más si se compara con otras ciudades que tienen también un elevado protagonismo turístico en el conjunto de Europa y en el conjunto del mundo. ¿Cómo se ha hecho esto? Esto se ha hecho con la suma de muchas pequeñas cosas, ¿no? Y para hablar de toda la eclosión turística en la ciudad, pues tendríamos que hablar durante mucho rato para no dejarnos nada. Pero creo que el hecho de la definición de la ciudad ha sido bastante determinante. Y la ciudad ha definido su modelo turístico a partir de 2 aspectos. Uno de tendencia, podríamos decir, lo que sería la combinación entre la identidad y el cosmopolitismo, y el otro, en cuanto a aspectos técnicos, es la sectorialización de los distintos mercados para poder llegar a un grado de profesionalidad y a un grado de conocimiento y especificidad que es poco frecuente en ciudades del tamaño de la ciudad de Barcelona. Cuando digo que el turismo, digamos, a nivel de planteo general de ideas se basa en la identidad y el cosmopolitismo, lo digo porque la identidad se basa en la explotación racional de los recursos propios. A la gente no le gusta ir a un sitio que se puede confundir con otro, o en todo caso si va a una ciudad que se puede confundir con otra, va a ir una vez y no va a volver más. Y en cambio Barcelona tiene un grado de repetitividad muy importante, que quiere decir que una vez se viene a la ciudad, pues se piensa que todavía se quedan cosas por ver y por lo tanto vuelven, Lo digo 3 veces porque la media de Barcelona de repetitividad hasta 3 veces es superior a la media, superior, perdón, al 50%, es un porcentaje alto. Las personas que vienen más o igual o más de 3 veces a la ciudad. Esto quiere decir que encuentran algo en la ciudad que no encuentran en otros sitios. Y esto es lo que definimos como esta identidad de la ciudad y cómo, si se tiene una explotación racional de los recursos propios, pues realmente da unos frutos que tiendan a la sostenibilidad.
tanto de los creados a lo largo de la historia, es decir, aquellos que no hemos estado nosotros, nuestra generación y la anterior, los protagonistas. Todas las ciudades pues tienen aspectos de carácter histórico, de carácter urbanístico que ha sucedido en otros siglos, etcétera, etcétera, que tienen un atractivo, que tienen una presencia. Por ejemplo, estas jornadas coinciden con el Any Sardà. El Any Sardà a nivel urbanístico pues significa la obertura de la ciudad y marca un punto de aparte entre lo que es el desarrollo asfixiante de la ciudad dentro de las murallas de Ciutat Vella, lo que hoy es el distrito más pequeño de la ciudad y el menos poblado, y abre toda una perspectiva de urbanismo moderno, en lo cual pues, hay muchos urbanistas que nos vienen a ver específicamente para ver todo lo que fue el primer planteo urbanístico moderno probablemente del mundo, y si no, pues estaría entre los 3 primeros. Y vienen también a aquellas personas que no son especialistas en urbanismo, pero que quieren ver, digamos, la singularidad de cómo se construyó una trama de expansión saliendo pues, hace un siglo y medio de la situación de la ciudad, y por lo tanto tiene un valor intrínseco en ello mismo. Y por tanto también, pues cuando ustedes ven el barrio gótico, que ya nos ahora entraremos a discutir de qué siglo es, dejémoslo así, ¿no? En el barrio gótico, y vemos, por ejemplo, pues, la Champla, o vemos pues, otras particularidades de cascos antiguos que con el paso de los años se han ido sumando a la ciudad de Barcelona. Pues nosotros lo que recogemos es toda una tradición, podríamos decir histórica, urbanística, podríamos añadirle con toda normalidad pues cualquier periodo cultural, es decir, todo lo que es la eclosión arquitectónica del modernismo, del noucentisme, del parque, del racionalismo, etcétera, etcétera. Y esto pues va configurando, ¿no? Un modelo de ciudad, va configurando unas posibilidades que son propias. Obviamente todas estas en su momento pues, se basaron en la innovación, ¿no? Es decir, aparte digamos, de aquellas posibilidades que surgen de los recursos que se han generado durante la historia, pues siempre hay que ir trabajando la contemporaneidad, y por lo tanto ahora podríamos estar hablando pues, de nuevo urbanismo, de nuevas sensaciones, algunas de las cuales ustedes van a encontrar aquí en los cronistas de la ciudad, en elementos específicos, personas altamente especializadas con unos currículums espectaculares y que permiten ir explicando esta sectorialización, esta segmentación a la cual hacía referencia al principio, por tal de especializarse de manera muy llamativa y muy importante en cada uno de estos ámbitos. Por lo tanto, en estas nuevos actos de innovación, pues podríamos encontrar nuevos urbanismos, como podría ser el del 22 Arroba, el que podría ser en estos momentos pues, la conversión de muchas antiguas fábricas en espacios creativos, etcétera, etcétera, y algunos, como decía antes, pues, nuevas sensaciones vinculadas pues, al cine o vinculadas a la gastronomía, que sin lugar a dudas también ocupa un papel, siempre ha tenido un papel importante, pero quizás ahora lo tiene todavía más, y que en ciudades como Barcelona pues tienen un posicionamiento también muy destacado, con muchos restaurantes con estrella Michelin y con un renombre a nivel de cuina catalana, de cocina catalana, a nivel internacional de primera magnitud. En definitiva, pues es este aspecto de la creatividad el que permite pues, ir haciendo este juego pasado, presente, y el presente lógicamente se convertirá en pasado pues, con el paso de los años, ¿no? Y este ritmo inacabable que debe tener una ciudad para poder ir incorporando elementos que continúen manteniendo la atención sobre la ciudad, que siempre haya alguna cosa por ver que sea nueva, pues se basa en esta creatividad y la innovación. Claro, hablar de creatividad y de innovación en el siglo XXI, digamos, es como visto, ¿no? Es decir, el discurso sobre que las ciudades tienden hacia el conocimiento, que se ha de tener unos altos niveles de innovación, que se ha de tener unos altos niveles de creatividad, que se ha de ser capaz de mantener el propio talento y captar el talento de otros centros geográficos, pues es lo que constituye la base del discurso moderno de las ciudades que pretenden ser relevantes
durante el siglo XXI, no solo en turismo, sino en cualquier capacidad